y desde siempre, que tiene que ver con las diferentes zonas que abordamos desde una perspectiva cuanti y cualitativa en la gestión de nuestras pymes. Claramente en Argentina siempre tenemos desafíos de gestión, no importa de qué gobierno estemos, no importa de qué rubro estemos, no importa en qué sector o en qué vertical nos encontremos, siempre nos encontramos una pequeña inconveniente de conexión. Ahí está reconectándose Fernando. ¿Escuchás bien, Fer, ahora? Acabo de volver, disculpas. Ahí está. Se me cortó la comunicación. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Perdón, pido disculpas, se me fue la comunicación, parte de los gajes del oficio de aprender a adaptarse y gestionar. Perdón, capaz que me quedo sin internet y vuelo. Pero bueno, tengo todo cortado y ahí voy, sigo. Entonces, les comparto de nuevo la pantalla. ¿Se veía hasta ahí? Sí, sí, sin problema. Como yo no tengo escucha de los espectadores, así que por favor les pido a los panelistas que me vayan dando. La idea de lo que decíamos es que va a haber un eje conductor en esta charla, que vamos a atravesar diferentes zonas, y esas zonas las vamos a relacionar con cada una de las actividades de los panelistas que tenemos acá, como para que nos puedan dar qué significa cada una de estas zonas desde el punto de vista de la gestión de la empresa. La primera zona, pero que esta voy a armar como un contexto, es la zona de confort y tiene que ver con cómo nos encontramos hoy, en donde en algún punto, antes de que ocurra esto, nos encontrábamos gestionando nuestras empresas con mayor confort, con menor control, con mayor control, o la sensación de eso, con respecto a cómo gestionar los diferentes ejes transversales que tenemos adentro de nuestras empresas, con los cuales gestionamos todos los días. Pago a proveedores, la gestión de la gente, los equipos de trabajo, las cobranzas, cómo nos manejamos con eso. Esa zona de confort ha cambiado. Hoy nos estamos transportando hacia una nueva zona de confort, en la que todos los días nos vamos acomodando un poquito más, porque entramos en el mundo de lo virtual. En el mundo de lo virtual, hoy nos tenemos que empezar a acostumbrar a hablar con nuestros clientes por acá, a hablar con nuestros proveedores, con nuestra cadena de valor, y también con nuestros empleados. Entonces, desde acá es empezar a entender, hoy, esta es la nueva zona de confort que tengo, ¿me sirve para poder gestionar la empresa? ¿Tendría que pensar en qué pasaría cuando esto termine? ¿Dónde me voy a encontrar? ¿Cuál va a ser mi nueva zona de confort? Y desde acá un poco la generación de contexto para meternos ahora en una primera zona que seguramente como empresarios todos hemos atravesado en Argentina, pero hoy más porque hay muchísimos cambios de paradigma. Y desde acá es donde un poco, dejando de compartir la pantalla, quiero empezar a trabajar con cada uno de los panelistas desde qué perspectiva y desde qué lugar ven esta zona de miedo, que por ahí primero apenas se inicia la pandemia y empieza todo el caos de repensar la organización, repensar los equipos de trabajo, encontrar diferentes abordajes. Y acá yo voy a ir presentando a cada uno de los panelistas a medida que les voy a ir preguntando. En este caso tenemos un contador, dos abogados, un especialista en tecnología y una persona que trabaja en recursos humanos. Entonces, la idea es poder atravesar con cada uno de ellos alguna de las preguntas. En primera instancia quiero presentar al doctor Mariano Maltese, que es abogado, digamos, y que su estudio se dedica a todo lo que tiene que ver la parte corporativa, es decir, abarca diferentes aspectos dentro de la empresa. Y un poco la idea de preguntarte, Mariano, es, ¿cómo ves hoy vos una zona de miedo si yo hoy, por ejemplo, no puedo pagar alguna de las cosas que tengo que pagar dentro de la empresa? ¿Sí? ¿En qué situación me encuentro? ¿Y vos qué me podés contar con respecto a eso, yo siendo un empresario pyme hoy en Argentina? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias a la Unión Industrial de Avellaneda nuevamente por tenernos en su casa. Bueno, el miedo que se ha generalizado a partir de esta instancia de cuarentena es de ambos lados, tanto del que debe como del que tiene que pagar, el deudor y el acreedor. El gobierno ha sacado rápidamente algunas normativas respecto de alquileres. Todos saben que están suspendidas las ejecuciones hasta octubre. Ello no implica que haya una condonación de los pagos de alquiler, es decir, hay que seguir pagándolos, pero no va a haber una ejecución, no va a haber un lanzamiento, no se va a poder hacer un desalojo. Eso quiere decir, perdón que te interrumpa ahí, Mariano, eso quiere decir que yo estoy en el alquiler de mi empresa, ¿no? Y tengo que pagar el alquiler del lugar. Quiere decir ¿qué con respecto a eso? Que si dejo de pagar el alquiler voy a tener alguna consecuencia, que tengo que renegociar en privado con el dueño del lugar para poder mantener mi empresa funcionando. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo funcionaría desde el punto de vista práctico, a nivel legislativo o legal?
el esquema y las consecuencias jurídicas de no pagar el alquiler son las mismas, en el sentido de que yo voy a pasar a ser un deudor y el dueño de la empresa, de donde estemos, va a poder ejecutar esa deuda. El punto es que esa ejecución, ese juicio, no va a poder ser operativo, no va a poder tener un lanzamiento, si es que concluye de esa forma, hasta octubre de este año. Se suspendió todo tipo de lanzamiento de la ejecución. Déjame redondear, así le damos pie el resto con el tema de cheques, Dale. porque los cheques es algo muy importante. No hay cierres de cuentas, ni multas, ni inhabilitaciones hasta mayo. Okay. También los cheques que vienen de vuelta pueden ser vueltos a presentar, hay una segunda posibilidad, y en vez de 30 días para presentar luego del vencimiento del cheque, se amplió a 60 días. A grandísimos rasgos, esa es la flexibilidad que se le dio al sistema bancario con los cheques. Buenísimo. Gracias, Mariano, por esta información. Ahora, desde acá yo pienso, digo, bueno, ok, tengo algunas flexibilidades en este nuevo contexto que puedo aprovechar y que puedo hacer como para poder gestionar mi empresa hoy, nada, en este nuevo cambio de paradigma. Ahora, yo le quiero preguntar al doctor Rodrigo Salaverry, que es especialista laboral y que trabaja con empresas, ¿qué pasa con mis empleados desde el punto de vista de sostenerlos, no sostenerlos, si tengo que desvincular a alguno, y tal vez no por específicamente su funcionamiento, su gestión, sino por la nueva forma de paradigma con la que me encuentro con respecto a pagar o no pagar determinadas cosas? ¿Cómo lo ves vos, Rodrigo, en este espacio de miedo que estamos habitando ahora como para empezar a entender ese contexto? Bueno, buenos días a todos. Como dijimos anteriormente, gracias a la Unión por recibirnos. A ver, venimos de nuestra zona de confort, que era la realidad de la Argentina. O sea, la realidad que todos los empresarios acá ven era la realidad laboral y sindical. Bueno, con la realidad a la Argentina que teníamos hoy en nuestra zona de miedo, el despedir, no despedir, hemos visto que toda la reglamentación que ha salido del Ejecutivo Nacional es en pos del sostenimiento de la fuente de trabajo. Todo está pensado para sostener la fuente de trabajo. Aún no ha habido medidas para sostener a la empresa, que es la que tiene la fuente de trabajo. Es lo que estamos esperando. Con respecto al despedir y no despedir, siempre en esa cuestión, no podemos desvincular a la gente. Hay que sostener la fuente de trabajo con todo lo que eso conlleva. Tenemos herramientas que vamos a ver a lo largo del día para ver qué podemos hacer para sostener a la empresa y a su vez sostener a la fuente de trabajo. Bien, está buenísimo eso que decís, Rodri, pero ponele que yo estoy en una situación de cadena de pago cortada y que estoy en una situación en la que no puedo pagar mis 931, en la que no puedo pagar el sueldo de la gente, en la que yo he escuchado en muchos casos que el sueldo se ha pagado en un porcentaje. Digamos, ¿qué recursos ves posibles con cierta visibilidad en las próximas semanas, en los próximos días, que el gobierno nacional pueda dar como herramienta disponible a las pymes para poder sostener los puestos de trabajo? Independientemente de que yo esté obligado o quiera, porque tengo gente que realmente vale la pena y que cuando se reactive con el funcionamiento que tiene hoy, me sirve. ¿Cómo hago para gestionar eso? ¿Ves alguna herramienta que nos pueda servir? ¿Qué mirás a las próximas semanas? ¿Qué ves? Y ya hoy tenemos los acuerdos para poder hacerlos por el 223 bis de la ley, que es una asignación no compensativa al salario. O sea, podemos pactar con el trabajador una remuneración que tampoco es el nombre técnico de remuneración, no vamos a entrar en tecnicismos, pero es una asignación. O sea, el concepto legal es distinto a asignación a remuneración. No es salario, pero es, en más o menos, es lo que hoy, empresa, puedo pagar. Eso hoy estamos en capacidad de hacerlo. Ok, bien, buenísimo. Gracias, Rodrigo. Una cosa a los participantes, nosotros estamos conversando en el panel, las preguntas, vamos a hacer un espacio de preguntas al final. Ahora estamos transitando cada una de las zonas que nosotros pusimos como eje conductor con cada una de las miradas, ¿no? Entonces, después, por favor, escriban en el chat. Gustavo, que está siendo el administrador de todo lo que estamos haciendo, va a recopilar esas preguntas y después las ponemos a disposición y al servicio de cada uno de los panelistas cuando terminamos de redondear las ideas, ¿sí? Así podemos armar un espacio específico de preguntas. Ahora, quiero presentar a Nicolás Villafañe, que es contador, y quiero que nos pueda dar una mirada con respecto a, Nicolás, ¿qué pasa hoy con esto que decía Rodrigo? ¿No? Yo tengo una posibilidad de pagarle a mis empleados según una resolución una cantidad de dinero determinado, pero ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué hago con los impuestos de la empresa hoy? En mi zona de miedo digo, che, loco, no puedo pagar nada.
y estoy ahí medio atado. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, buen día, Fer, buen día a todos. Es así como decís, básicamente lo primero que pasa cuando pasan este tipo de situaciones es que todos quieren cortar absolutamente toda la cadena de pagos porque esperan que su propia cadena de pagos se corte. Como nadie le va a pagar, se dan vuelta y dicen a quién no le pago. Y lo primero que miran es a la AFIP, lo cual es bastante lógico y en algún punto, si está bien manejado, hasta recomendable. Esto que no esté grabado, lo único. Pero básicamente ahí lo que tenés que tener cuidado es qué es lo que dejas de pagar y elegir bien. Muchas veces uno quiere hacer un corte masivo y en realidad ahí lo que tenés que ver es en función de las disponibilidades que vos tenés, qué es lo que podés sostener. Por ejemplo, todo lo que es retenciones. Si vos sos agente de retención, el hecho de no pagar eso tiene unas consecuencias hasta penales, dependiendo de los montos, y muy onerosas. O sea, los intereses y las multas de no pagar todo lo que es vinculado a retenciones son carísimas, y eso no se suspendió ni se morigeró de ninguna forma. Entonces, ante la opción de pagar la luz, que hoy por ahí, como explicaba Mariano, o el alquiler, o si sos agente de retención, las retenciones por ahí tenés que dar prioridad a eso. Después tenés, por ejemplo, el IVA. Conviene pagarlo, y la realidad es que en este contexto, si es un volumen grande, es un crédito preotorgado que tenés contra la FIP al 3%. Hoy la tasa de interés por no pagar el IVA, por ejemplo, es del 3%. Y hasta el 30 de abril están suspendidos los embargos y entiendo es probable que se prorrogue. Entonces, lo primero que surge es ¿qué hago? ¿Pago el IVA, no lo pago? Y probablemente si tenés que elegir el IVA sea una buena alternativa de qué no pagar. Si tenés la plata para todo, adelante, seguí con tu vida normal. Lo más probable es que estamos hablando para la mayoría que está en un contexto donde tiene que elegir. No sé, ahora están venciendo, por ejemplo, los anticipos de ganancias y muchos preguntan ¿qué hago? ¿Los pago o no los pago? Es la misma consecuencia que el IVA. Ahora, si por ejemplo no pagás el seguro de vida del 931, te quedas sin seguro de vida. Si no pagas la RT, en 2 meses se te cae la RT. La RT, después si quieren le pueden preguntar a Rodrigo, pero salió algo nuevo con respecto a la RT y el coronavirus. La obra social de los empleados. Si no la pagás en 3 meses se la cortan. ¿Qué pasa si no pagás los aportes de seguridad social? Los aportes son una retención, si son más de 100.000 pesos es penal. Entonces hay muchos ítems que hay que ir desmenuzando uno por uno para ver realmente a dónde ponemos el foco y qué es lo que podemos dejar de pagar y qué es lo que conviene manejar o administrar o financiar. Está buenísimo esto, Nico, que nos traes, porque de alguna manera empieza a darme como un panorama, ¿no? En mi zona de miedo de ¿qué hago? ¿Corto todo, pago todo, dejo de pagar esto? Empezar a ordenar un poco la cabeza es muy interesante y lo vamos a ver en la zona que viene, que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Aquí cosas está buenas pensar en soltar y qué cosas tenemos que potenciar, y en función de eso, desde el tecnicismo, ver cómo nos empezamos a hacer cargo de esta nueva gestión y de esta nueva posibilidad de paradigma. Está buenísimo. Ahora, de lo que decís, yo quiero abordar con Ariel Re. Ariel es especialista en tecnología, y seguridad informática, y una de las cosas que a mí me preocupan, Ariel, es, yo empiezo a entender el contexto de qué cosas puedo pagar, qué no, cómo trabajar en pagarle un porcentaje a mis empleados, qué impuestos, en dónde hacer foco con eso. Ahora, ¿cómo hago tecnológicamente para saber si mis equipos de trabajo están produciendo, están haciendo foco, están enfocados tecnológicamente y yo tengo la infraestructura para poder seguir gestionando la pyme? ¿Qué nos puedes contar con respecto a la zona de miedo, Ariel? Mira, en primer lugar, les quiero dar la bienvenida a todos a nuestro mundo, este mundo en el que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia que está viviendo todo el planeta. Es un mundo en el cual los informáticos y los tecnológicos ya estamos hace mucho tiempo, con lo cual, por suerte, las herramientas ya están disponibles. Como dice un amigo común, que conoce mi amigo Diego, Gabriel Pereira, él dice, si hablamos de transformación digital, lo digital es la herramienta, pero la transformación es nuestra, de las personas. Las herramientas están, las empresas que están en el mundo tecnológico ya se transformaron porque ya nos movimos hace mucho tiempo teniendo este tipo de reuniones, tanto de trabajo con nuestros equipos como con nuestros proveedores o con nuestros clientes. Es muy común este tipo de cosas. Lo que yo les quiero decir es que se puede. Hay 4 o 5 elementos que tienen que tener como clave para poder trabajar en este mundo. El primero es el tecnológico. Tienen que tener herramientas adecuadas, buenas conexiones de internet, buenos equipos de audio, de cámara, para que la experiencia, de tener una reunión como esta,
sea agradable y sea placentera, digamos. Eso tiene que ver con la usabilidad. Entiendo que desde donde venimos, en este momento nos arreglamos con lo que podemos. Lo que podemos es lo que tenemos disponible, por ahí es un celular, Claro. el micrófono de la notebook, etcétera. Digamos, está perfecto eso, pero también tenemos que empezar a aprender a trabajar. Una de las cosas que van a necesitar es, por ejemplo, medir la productividad de los equipos. O sea, ¿trabajan o no trabajan? ¿Cómo sé yo si trabajan o no trabajan? Diego, Claro. por ejemplo, va a contar un poco mejor cómo es el cambio de paradigma en este espacio, pero básicamente nosotros con nuestros equipos tenemos herramientas con la cual medimos el tiempo que cada empleado mío le asigna a cada cliente, y yo a fin de mes puedo saber y machear cuánto tiempo le trabajamos entre todo mi equipo a un determinado cliente, y cada uno de los chicos de mi equipo cuántas horas de trabajo trabajó, y ahí puedo cruzar para pagarle premios a uno y cobrarles a los otros. Ok, Ariel, te hago una pregunta ahí. Con respecto a esto, digamos, yo estoy escuchando que hay herramientas, yo como dueño de pyme, hay herramientas tecnológicas, independientemente del Zoom que estamos usando y algunas otras, que me podrían permitir a mí, digo, yo estoy en la situación de no sé si mis equipos se están produciendo y qué hacen todo el día. Digamos, ¿no? Y mi preocupación va desde ese lugar, porque además les tengo que pagar menos, además tengo que pagar impuestos, no sé qué impuestos pagar y cuáles sí, digo, desde el miedo que mi gente no está produciendo. Yo escucho que hay herramientas que me pueden ayudar a construir una posibilidad de que mis equipos hoy trabajen en esta virtualidad. ¿No? ¿Es correcto eso? Por ejemplo, para medir el tiempo, digamos, usamos la herramienta Toggle, que te permite hasta 5 usuarios gratis. Después, para medir, otra cosa que necesitamos hacer es cómo nos distribuimos las tareas. Supongamos, Fernando, que vos trabajás en mi equipo y yo necesito que hagas algo. En el mundo real yo te lo decía, mira, Fernando, necesito que gestiones este pago, que hables con este cliente, y vos a lo largo del día yo me cruzaba con vos y me ibas diciendo cómo era la situación y yo lo podía saber. En este mundo hay herramientas en donde yo te genero una tarea, se llaman gestores de tareas, tenés Monday, tenés Git, tenés Cone, y con eso yo te asigno una tarea y después vos vas completando en esa plataforma cuál es la situación de hablé con tal, estoy esperando que me pase tal cosa. Bien. Necesitas que la tarea la continúe otro, se la asignás a otra persona, digamos. Bien. Esa es la metodología. Eso está buenísimo. Ahora, yo lo que quiero preguntar es esto, porque acá estamos yendo del paradigma del control al paradigma de la confianza, ¿no? Entonces yo digo, me quiero mover en ese mundo, en la pyme, digo, quiero confiar en mis empleados, quiero confiar en que están haciendo sus tareas. Le quiero dar la palabra a Diego Hiler, que es especialista en recursos humanos, trabaja en una consultora que se dedica a esto específicamente. Lo que quiero preguntarte, Diego, es, ¿cómo vos ves la mirada del cambio de paradigma, del control con la herramienta tecnológica, la construcción de confianza para que mis equipos hagan lo que tienen que hacer en tiempo y forma, se organicen? ¿Cómo ves vos eso en la zona de miedo? Porque yo la verdad estoy en mi casa, me levanto, yo tengo mi propia disciplina, pero yo tengo un equipo de 10 personas, 15, 20, con diferentes gerentes, con diferentes mandos medios, o no. Digo, ¿qué están haciendo? ¿Cómo hago para que sientan que no los estoy controlando y construir confianza para? Porque a mí me da miedo esto. Digo, che, les estoy pagando, ¿qué están haciendo? Bien. A ver, es una situación que desafía a muchos. Hubo una encuesta hace poco del IAE, del Instituto de Altos Estudios, que arrojó que el 65% de las empresas no estaba ni tenía, de las empresas encuestadas, cuando entrevistaron gerentes y directores de recursos humanos, no estaba listo para implementar políticas de trabajo en casa, de home office, ¿no? Ok. Es una realidad que le afectó incluso a las empresas más grandes. Hay empresas como Banco Galicia, por ejemplo, que tenía una política de trabajo de cultura en casa, pero de 1 o 2 días a la semana. Ahora, claro, esto nos afectó a todos por igual, desde la empresa gigante hasta la empresa chica. Entonces, hay 2 o 3 cosas que quiero destacar acá. La primera, hablando crudo, es asimilar la piña. Esto quiere decir con que a todos nos pegó esto, y reconocer que esto nos afecta es el primer paso para poder ver creativamente de qué manera yo me voy a comunicar con mi gente frente a esto. Porque hoy, tanto el empleado como el dueño de una empresa están preocupados. Entonces, los dos comparten esa misma incertidumbre. ¿Estamos? Bien. Uno de los consejos que doy es, hay comunicaciones asincrónicas y comunicaciones sincrónicas. Bien. Lo importante acá para gestionar el talento tiene que ver con
diferenciar y elegir los canales adecuados. Probablemente en la empresa vos tenés situaciones que son urgentes e importantes. Es importante en la virtualidad poder elegir los canales adecuados para comunicarnos a nuestra gente. Por ejemplo, si yo te mando un mensaje de WhatsApp a vos y te pregunto, ¿tenés un minuto? Y vos no tenés la posibilidad de verme a mí, hay gente que por ahí eso lo ve como invasivo y vos justo estás ayudando con la tarea, cocinando, estás trabajando de lejos, y el otro, si no sabe los códigos que vos tenés, entonces hay que comunicar con la gente sobre cómo nos vamos a comunicar en esta situación. Bien. Porque la gente también sufre esta ansiedad y el que está acostumbrado a ser patrón de estancia y mirar a la gente trabajando en la oficina y demás, tiene que amigarse con la realidad que esto por un tiempo no va a ser así. ¿Ok? Claro. Ahora pienso en esto, ¿no? Digo, en función de lo que escuchaba de cada uno de ustedes, digo, a ver tanto cambio de paradigma, lo primero que me pasa con la pandemia es, el gobierno saca un montón de resoluciones, no me puedo mover más de mi casa, la gente se tiene que llevar una computadora, gestiona lo que puede, como puede, con la tecnología que tiene al alcance, yo tengo que pagar los impuestos, ver si tengo que despedir a alguien o no, ver si puedo pagar el 931, ver con qué escenario me encuentro. Dentro de todo eso, como empresario pyme, en mi cabeza hay un caos y claramente entro en una zona de miedo. Ahora, lo que yo quiero destacar con esto es lo siguiente. No podemos aprender nada nuevo entrando en pánico. Y esto tiene que ver con aspectos cualitativos. Digamos, nuestra posibilidad tiene que ver con incomodarnos para aprender. Hoy, los 30 espectadores que tenemos acá y los 30 participantes que están acá están incómodos, con lo cual nuestra responsabilidad en esto que estamos guiando es que no entren en pánico, sino darles herramientas y recursos para que esa incomodidad se genere un aprendizaje. Y acá donde yo quiero ir, a la segunda parte, que tiene que ver con qué zona estamos ahora. ¿Cómo vamos, muchachos? Porque yo la verdad que no veo a los espectadores, no escucho lo que dicen, no veo ahí. ¿Y ustedes cómo lo viven? ¿Cómo lo ven? ¿Vamos bien? ¿Está dinámico el tema? ¿Está aburrido? Necesitamos feedback para que esto funcione, Fer, muy bien. Muy bien, y ya tenemos algunas preguntas en el panel, así que bien, orientado a lo que estamos. Bien, genial. Vamos a aclarar que hay varias preguntas ya y que van a ser respondidas cuando terminemos de desarrollar justamente lo que queremos aportar, ¿no es cierto? Todo este desarrollo. Genial. Buenísimo. Bueno, entonces sigo. Un poco la idea es esta. Ok, yo ahora, acá hicimos como un contexto de la zona de miedo, ¿no? Yo en la zona de confort no aprendo nada. En la zona de confort estoy en mi lugar, en donde inclusive el confort en Argentina, el confort en una pyme en Argentina, es difícil de describir, porque la verdad que me estoy moviendo todo el tiempo, y la verdad que me digas que estoy ahí cómodo, sin hacer nada, hoy no me hace sentido, porque como empresario, la verdad, me estoy rompiendo el lomo, gestiono, voy, vengo, pago, es, la verdad, un caos. Siempre fue un caos en Argentina, hoy se multiplica. Ahora digo, si yo entro en una zona de miedo en la que me paralizo y me entra el pánico, no tengo nada para aprender, pero menos que menos tengo la capacidad de hacer con todos mis recursos disponibles, cuanti y cualitativos, y mi capacidad intelectual puesta al servicio de mi propio negocio. Entonces acá un poco lo que estamos proponiendo es, vamos a entrar a una zona de aprendizaje. ¿Cómo entro en la zona de aprendizaje? Cuando me pongo incómodo. Si yo entro en pánico, no voy para ningún lado, porque el pánico claramente me paraliza y no puedo tomar decisiones. No sé cómo gestionar a la gente, no sé qué impuestos pagar, no sé si pago el alquiler o no, no sé qué tengo que hacer con los recursos, no sé tecnológicamente qué abordaje le tengo que dar a la empresa. Entonces, entro en una zona de pánico. Esa zona hace que no pueda aprender, me paralice y las decisiones me cuesten más. Por supuesto, a eso se le suma el estado de ánimo, las emociones que me abordan, que la verdad que hoy no son pocas. Y durante el día, conviviendo con la familia, resolviendo otras problemáticas, tengo un vaivén permanente y por momentos estoy súper pila y por momentos, la verdad, me quiero ir de la faz de la tierra y quiero que la empresa la maneje otro, quiero cerrarla. Eso entramos en zona de pánico. Entonces, un poco la zona de aprendizaje, y acá dejo de compartir, es cómo abordo ahora problemáticas que tienen que ver con la empresa, en donde digo, che, ¿cómo hago para construir algunos paradigmas? Porque la verdad que los paradigmas que venía hasta ahora se rompieron, no existen más. Entonces digo, bueno, ¿cómo abordo desde acá, ¿no? La nueva problemática. Y entonces yo digo, bueno, Mariano, ¿qué herramienta disponible tengo hoy que yo pueda aprender, que pueda llevar a mi empresa? Escuché que vos manejás algunos acuerdos que tienen que ver con situaciones críticas de las empresas, algunas cuestiones
digo, desde el punto de vista jurídico, que por ahí me permiten a mí herramientas para no gestionar en el pánico. ¿Qué nos podés contar con respecto a eso y esta zona de aprender lo nuevo que tengo para gestionar en la empresa? Sí, Fer, muchas gracias. Mira, en la zona de aprendizaje siempre decimos que está gestionar y enfocarse en lo que puedo controlar para poder actuar en consecuencia, con lo cual nosotros en el ADN jurídico argentino tenemos muchas herramientas para manejar la crisis. Los que tenemos un par de años vamos a recordar la teoría de la imprevisión, 2001, 2002, caso fortuito, fuerza mayor, son todas herramientas jurídicas con mucho desarrollo jurisprudencial, donde acá se trata de que no haya pocos que ganan mucho y muchos que pierden. Con lo cual, en una crisis todos vamos a perder un poquitito, pero justamente utilizando estas herramientas del caso fortuito, fuerza mayor, nosotros nos ponemos en condiciones de refinanciar o renegociar nuestros contratos. Mi consejo es renegociar todo lo que podamos, empezando con los bancos. Ya se están enviando cartas documento a los bancos diciendo esta tarjeta corporativa de 3 millones, 4 millones, no te la voy a poder pagar en las condiciones pautadas, y en algunos casos hasta se están haciendo presentaciones judiciales. Sin llegar a eso, muchos gerentes de banco están tomando esas cartas documento para renegociar. Si hacemos unas buenas renegociaciones, vamos a tener distintos convenios y acuerdos para poder hacer lo que se llama un APE, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial, que ese acuerdo preventivo, si lo presentamos a homologar en tribunales, se le puede imponer a aquellos acreedores que no nos prestaron la conformidad. Y por último, y cierro, va a depender de la criticidad de la empresa. Si tenemos una empresa que venía medio cascoteada, con embargos, algún pedido de quiebra y demás, no hay otra solución que el concurso preventivo. El concurso preventivo es un beneficio que otorga la ley para los estados críticos, el estado de situación crítica. Está buenísimo eso que nos trae Mariano. Antes de pasar, digo, a ver cómo podemos aplicar esto de la perspectiva de Rodrigo con respecto a lo laboral, vamos a lanzar una encuesta en pantalla, Gus, si me das una mano, por favor, porque es interesante para nosotros ver la heterogeneidad de los participantes con respecto a la cantidad de empleados que tienen, como para que nosotros podamos también tomar esos emergentes, y poder trabajar con ustedes. Tienen ahí en pantalla la votación, ¿sí? Por favor, los que puedan votar, sería genial. Así nosotros con esto tenemos una perspectiva. Muy bien, a boca de urna tenemos el 43% de los votos recibidos. Muy bien. Sí, nos quedan 20 segundos para la votación que dura 1 minuto y ya votaron 20, así que solamente quedan 10 personas. Explica cómo muchas gracias. Sí, ¿cuántos empleados tienen? Menos de 25, de 25 a 60 y más de 60. Estamos por terminar la votación. Genial, Gus. Ahí estamos. Votaron 24 personas, ahí lo estamos compartiendo, ¿sí? De los 30 que están participando. Y estamos en el 63% menos de 25 empleados. Sí, hay un 25 a 60 y hay un 60. Bien, efectiva, porque desde acá, bien, me gustaría saber la opinión de Rodrigo con respecto a, bueno, ok, yo entiendo que hay herramientas jurídicas que yo tengo disponibles en la PYME, porque una de las cosas que queremos hacer en esta charla y en este panel es, no me quiero llenar de información como empresario solamente, lo que quiero es, con esa información, ¿qué hago cuando esta charla termine y me doy vuelta y puedo gestionar en mi empresa? ¿Cómo transfiero este conocimiento, esta información que me están dando estas personas que están acá, me doy vuelta y la puedo trasladar a la PYME? ¿Qué hago en mi empresa una vez que yo adquiero esa información? Y desde acá me gustaría, Rodri, en este espacio de aprendizaje, todos los acuerdos que dice Mariano desde lo jurídico, ¿cómo me aplican en lo laboral? ¿Para qué me podrían servir? ¿Qué puedo hacer hoy para aprender algo nuevo para gestionar la empresa? Bueno, como vimos, en todas las resoluciones, seguramente han leído en el diario, han visto alguna resolución y tiene una parte adelante, la primera que es la más larga, que son los considerando. Es una explicación técnica, pero vale la pena, porque es en qué se basa para que el presidente o el que hace que la resolución diga se prohíbe el despido, se prohíbe la cesantía. En esos considerando, todo el mundo
está diciendo que son situaciones extraordinarias y están sacando resoluciones extraordinarias para esta situación única. O sea que de acá en adelante no es lo que vivimos, como vimos anteriormente, en nuestra zona de confort, en nuestra organización a la Argentina. Esto va a tener que cambiar, porque como estaba, no anduvo. ¿Qué tenemos? Bueno, en lineamiento lo que dice los DNU es mantener la fuente de trabajo. Y como dijo Mariano, es la negociación constante. Bien. Hoy hay un impedimento fáctico, o sea, no podemos ir al Ministerio de Trabajo, no podemos ir al SECLO, no podemos ir a la Secretaría de Trabajo, porque estamos impedidos de circular, o la gente está impedida de circular. Porque podríamos tener los acuerdos preventivos en la Secretaría de Trabajo, o podríamos tener los acuerdos directamente con los trabajadores, con intermediación del sindicato o no, por el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, con las asignaciones no remunerativas. Que es lo que hablábamos antes. A ver, si puedo pagar el 100% de todas las obligaciones, que ni siquiera lo están pudiendo hacer las empresas exceptuadas y que están prestando tareas. O sea, claro, eso decir, es una utopía. La gran mayoría estamos en la misma, claro. La gran mayoría estamos en la misma. Ya vimos con Nico cómo hacernos de caja. Bueno, una vez que la empresa tuvo la posibilidad de hacerse de caja, ¿qué va a pagar? Lo que puede pagar. Y dentro de lo que puede pagar, si decide pagar un porcentaje de los salarios, lo puede hacer. Hay herramientas para gestionar, que son las asignaciones compensatorias que se tienen que hacer a través de los repros o a través de los anuncios que hubo del gobierno nacional, que son pagados a través del ANSES. O sea, hay herramientas que le dan directamente al trabajador parte de un salario que hay que gestionar, y después la empresa debería completar el salario o lo que pueda completar. Y hasta por último de los casos, haciendo una interpretación medio a favor de la Ley de Negociaciones Colectivas de Trabajo, podríamos tener en este momento una negociación un convenio de empresa, no digo sin la presencia del sindicato, pero sí con el depósito en la Secretaría de Trabajo de ese convenio. Es una interpretación bastante parcial, abierta, pero fundado en lo que dijimos recién hasta ahora. Resoluciones extraordinarias para situación extraordinaria. Bien. Está buenísimo esto que nos contá Rodrigo. Ahora, yo quiero pensar desde el punto de vista contable, Nico. Cuando yo pienso en de dónde voy a buscar recursos financieros y qué herramientas tengo disponibles, porque sí, está todo muy lindo, buenísimo los acuerdos preventivos que puedo tener, buenísimo renegociar con la gente en función de que hoy no me puedo mover y que no puedo ir al SECLO, así que tengo que pagar. Ahora, ¿de dónde saco la plata? Porque no la tengo. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué recursos vos nos traes en esta zona de aprendizaje o qué contablemente ves que podemos usar para? Mirá, hay varias herramientas. Acá voy a explicar cómo está el contexto. Primero tenés para herramientas que salieron para financiamiento directo que comentaba Rodrigo. Son asignaciones compensatorias al salario. Básicamente tenés un tope de un salario mínimo vital y móvil por empleado. Eso se tramita entre hoy y mañana en AFIP, así que el que lo quiera tramitar, que se apure porque sacaron una ventana muy chiquita. Y básicamente lo que te están pidiendo es que demuestres que se te cayeron las ventas como consecuencia de la pandemia. Si vos demostrás que tu caída en facturación ha sido abrupta entre un año y otro, mismo periodo de pandemia, se supone que estarías dentro de los... Sí. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para mostrar que bajó mi facturación en función de Te esto? piden los datos fácticos. Okay. ¿Cuánto facturaste entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2019? Y te piden la comparación con 12 de marzo y 12 de abril 2020, que serían los periodos afectados. Bien. No hay un parámetro claro, no es que han dicho si cayó tanto, te vamos a dar la asignación, pero básicamente te están pidiendo seguir ese dato. ¿Qué es lo que te beneficia? Es un porcentaje del salario mínimo vital y móvil por empleado. Si tenés más empleados, el porcentaje se achica. Si tenés menos empleados, es un porcentaje más grande. Y el salario mínimo vital y móvil está casi en 17.000 pesos hoy.
para pagar una Bien. asignación y no un sueldo completo. Y después tenés todo lo que son las Bien. herramientas financieras que están siempre, que existen desde siempre, y que ahora salieron líneas nuevas, que es todo lo que son créditos de banco. Salió la línea del 24. ¿Para todos? No, porque la realidad es que los bancos hoy están sentados en la plata y le están dando solamente a los que tienen Sí. las carpetas más prolijas. ¿Por qué hacen esto los Ok. bancos? Porque tienen la percepción de que en este contexto la incobrabilidad de esos créditos va a ser alta. Entonces, Claro. hay una negociación ahí entre el gobierno y los bancos para que los bancos empiecen a liberar fondos, y los bancos Se lo que están tratando de flexibilizan un hacer, poco. sí, los Claro. que tienen una carpeta más complicada les va a costar acceder a esos fondos, por más que desde el gobierno estén Ok. diciendo que es sencillo. Los que tienen carpetas más prolijas es un muy buen momento para financiarse. Incluso aquellos que no lo Bien. necesitan, que son tocados por la varita, que son muy pocos, es un muy buen momento para financiarse. ¿Por qué? Porque esa tasa baja y los bancos a eso sí les quieren Bien. prestar. Entonces, si vos tenés una buena carpeta, Claro. te van a querer prestar para completar el cupo de préstamos y mostrar al gobierno que realmente están movilizando la maquinaria de los créditos. Así que Bien. es una buena oportunidad. Y la otra oportunidad para acceder más fácil a todo lo que es línea de créditos es hacer una apertura de carpeta en SGR. Ok. Las SGR, lo voy a explicar muy cortito, son básicamente instituciones que brindan avales para créditos. Es decir, si ¿Cuál es yo, la sigla SGR? ¿Qué quiere decir sociedades de SGR? garantía recíproca. Ah, ok, bien. ¿Y qué hacen? Básicamente, ¿cómo? ¿Qué hacen? Digo, ¿a qué se dedican? ¿Para Dan qué me avales sirven a para mí? créditos. En Ok, criollo, ¿qué significa esto? Si yo tengo un cheque propio, por ejemplo, avalado por una sí, SGR, si yo no lo cubro, lo sí. cubre la SGR, que tiene una Ah, liquidez bien, inmensa. Entonces, a todos tus créditos le da una garantía AAA. Tus bien, deudas pasan a ser como si las estuviera debiendo Molino Cañuelas, o incluso mejor, porque en realidad ni bien, siquiera están vinculadas al rendimiento de una empresa, porque las SGR son líquidas. Así que los cobran de bien. un día para el Buenísimo. otro. Es mejor que una garantía hipotecaria. ¿Eso se puede abrir? Sí, se puede abrir. Incluso si la línea es chica, hasta las aprobaciones son rápidas. La más común que Bien, conoce todo el mundo es garantizar, que eso lo pueden hasta googlear. Así que bien. siguiendo la línea de lo que estás pidiendo de bajarlo a la práctica, sería interesante que quien no tenga una Sí, carpeta SGR abierta, cuando termine esta reunión, lo primero que haga es googlear de qué se se ponga. trata y solicitarlo Bien, online para ver si pueden tener esa apertura. Eso le va a facilitar está muchísimo todo el buenísimo. acceso a crédito. Bien, genial. Con lo cual, crédito blando, SGR, ¿y cuál fue la otra herramienta que dijiste al principio? Y todo lo que es las asignaciones compensatorias de salario, que es el trámite que hay que hacer entre Bien, hoy y mañana para pedir bien, que el gobierno nos financie parte de los sueldos, siempre demostrando bien. que tuvimos una caída en la Una facturación. baja en las ventas. Excelente. Buenísimo, gracias Nico. Ahora quiero el siguiente abordaje. Ariel, yo consigo los recursos, empiezo a tomar decisiones desde lo jurídico. ¿Qué hago para eficientizar mi tecnología, mi infraestructura tecnológica para que la gente pueda ser más eficiente, trabaje mejor, cumpla con los objetivos? ¿Cómo ves ahí la zona de aprendizaje? ¿Qué nos podés contar? Mira, yo creo que, digamos, ante todo, una crisis siempre representa una oportunidad para salir adelante, ¿no? Ya lo decía Einstein, que las crisis son las oportunidades que tenemos para darnos cuenta de cómo podemos hacer las cosas mucho mejor que antes. Esto llegó para quedarse, el mundo online llegó para quedarse. Sí, Las herramientas, o sea, básicamente que uno va a necesitar para trabajar en este mundo son sistemas de comunicaciones, en donde sí, esencialmente tiene que ver con la telefonía IP. Digamos, el que no ok, tenga IP, que se suscriba a módulos de telefonía IP para poder ok. tomar ¿Qué es la telefonía IP? la tele- En dos palabras. en dos palabras, la telefonía IP, a diferencia de la telefonía tradicional, vos podés, digamos, todo converge en conexiones a través de Internet. Entonces vos podés tener Ok, una telefónica en la nube, con líneas que están sí, virtuales en la nube, y las podés levantar, por ejemplo, a través de una página web en cualquier computadora de cualquier lugar del mundo. Entonces vos bien, tenés todas tus comunicaciones de la empresa del mismo nivel que vos tenías con una central, digamos, telefónica tradicional en tu empresa, a través de Internet, y cada uno la levanta de donde quiere, con la computadora que quiere, no importa si tiene virus o no tiene virus. Abrís una página web, bien, eso está genial. disponible. Eso por un Bien, lado. eso es una, telefonía IP. ¿Qué otra herramienta me das en este mundo del aprendizaje hoy, Ariel, para que la gente sea más eficiente? Las, ¿Qué otra cosa? las plataformas que tienen que ver como Zoom, el Ok, Google Meet ok, o el Teams, vos vas a necesitar compartir archivos, comunicarte con tu bien, equipo. Por ejemplo, algo muy sencillo. Trabajar en equipo a través de Internet no significa que estemos los dos hablando al mismo tiempo de la misma tarea.
Nosotros, por ejemplo, con Bien. nuestro trabajo, abrimos una sala de Hangout, de Google Meet, nos estamos viendo todas las caras, nos muteamos los teléfonos, y en el momento en que Claro. yo tengo que preguntarte a vos, Fer, por, no sé, algo para un cliente, prende el micrófono, porque te veo en la pantalla, che, Fer, ¿le hablaste a fulano de tal? Ah, sí, le dije tal cosa. Bien. Y es como si estuvieras del otro lado de la pantalla. Bien. Después, como te dije antes, lo importante, nosotros usamos un sistema de tickets para compartirnos las tareas que hacemos. Hay que hacerle un Bien. seguimiento de una tarea, un pago de una factura, un seguimiento de un cliente, un Bien. pedido. Y por último, Ariel, sí. dale. ¿Lo más importante? Para mí lo más importante para poder monetizar esto es medir cuánto tiempo el equipo utiliza. Hubo una de la gente que preguntó, hay varias herramientas, o sea, lo importante es saber Sí. cuál es la pregunta para hacer, ¿no? Pero hay varias herramientas que te permiten medir el tiempo. Capaz que hoy, en Bien. esta zona de salir a las corridas a resolver, utilizamos distintas herramientas para distintas cosas. Lo que uno tiene que buscar es cuál es la única plataforma que te engloba absolutamente todo, para que vos puedas tener en un solo lugar medición de tiempo, Todo. control de inventario, Claro. delivery, etcétera. Bien. Digamos. Pero eso en definitiva está orientado al perfil de mi negocio, digamos, en general, o al perfil de mi empresa. ¿A qué me dedico? ¿O hay una herramienta genérica que englobe muchas actividades posibles? No hay muchas, pero lo que uno tiene que evaluar es mirando en el largo plazo qué te conviene. Si te conviene meterte Ok. en 5 plataformas distintas o buscar una sola que te haga todo. Por ejemplo, para el mundo de la logística hay una plataforma genial que es la de Moviwork, que te Sí. engloba, te arma los pedidos, te hace el delivery, te hace el tracking de dónde está cada persona, si tenés devoluciones te las devuelve, y eso te resuelve lo mismo que te harían 5 herramientas distintas. Entonces depende del mercado Excelente. de la industria, hay que buscar cuál es la mejor herramienta. Buenísimo. Quiero adelantarme un poquito porque quiero ir a Diego, porque nos quedan un par de preguntas más y 11 y 10 tenemos que empezar a trabajar en las preguntas, nada, de las personas que nos están escuchando y que están participando. Entonces, Diego, yo lo que te quiero preguntar es esto. Digo, ok, yo tengo recursos jurídicos, tengo recursos contables, tengo recursos tecnológicos. ¿Qué hago con la gente para poder construir eficiencia en el equipo de trabajo? ¿Cómo administro hoy mis recursos humanos? ¿Qué nos puedes decir en esta zona de aprendizaje? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu mirada? A ver, tomando en línea todo lo que vienen diciendo, más lo que hablamos al principio, creo que una de las virtudes para implementar ahora tiene que ver con profundizar el tema de la relación con tu gente. Sí. En un contexto donde a veces es difícil generar resultados, porque la gente, por más que quiera trabajar, no está pudiendo hacerlo, sobre todo el caso de las industrias que no están dentro del servicio esencial, están con incertidumbre. Entonces, Claro. muchas veces acá es importante a ver cómo está, blanquearle algunas situaciones reales, digamos, tener un canal fluido de comunicación, por lo menos Ok. semanal, Bien. con temas generales, y después foco en los mandos medios, los supervisores, sobre todo ellos que son el jamón del sándwich, las personas que están entre el dueño y el empleado, tienen que tener claridad de todo lo que se va a poder hacer y lo que no se va a poder hacer. Entonces, acá yo creo que es una oportunidad también para abrir el juego al sindicato, a los delegados gremiales, si los hubiera. Todos estamos afectados por esta situación. Ok. Y es importante, digamos, para mí abrir el paraguas, ¿no? No quedarse Ok. únicamente con la crisis, sino que contar cómo viene el tema y ser sincero, no diría sincericida, pero sí sincero con la situación que cada empresa le toca afrontar. Entonces, Bien. es una oportunidad también para volver a trabajar el vínculo, volver a repensar el propósito y empezar a pensar con la gente, no solamente cada uno, sino con la gente, hacer preguntas abiertas, ¿qué podemos hacer distinto nosotros para mejorar nuestro Bien. negocio en este contexto? Y probablemente vaya a haber muchas sorpresas de gente que te va a poder aportar que vos no te imaginabas, pero ese espacio es muy sano darlo. Ese sería Bien. un consejo. Buenísimo. Es súper interesante lo que decís. A mí lo que se me viene a la cabeza es, che, ok, por un lado yo escucho, abramos el juego un poquito con los sindicatos, seamos sinceros con los empleados con respecto a dónde estamos parados, y una de las cosas que yo me pregunto es, ¿cómo hago
y después viene esto, y arranco con vos al revés ahora. Yo quiero desde tu mirada de la zona de crecimiento, y ahora la quiero mostrar y quiero arrancar con vos para continuar desde acá, porque me parece interesante esta mirada, pero esto es una opinión personal, ¿no? Por supuesto. Y les quiero compartir esto de nuevo. Entonces, transitamos la zona de aprendizaje recién, y ahora nos estamos yendo a una zona de crecimiento, de expansión. Bueno, ahora que enfrento determinados desafíos, ahora que adquiero información sobre determinadas cosas que me permiten gestionar mejor la empresa, o que puedo adquirir información que cuando termine esta reunión, algunas las puedo volcar y otras tendré que, por supuesto, hacer mi consulta a mis equipos de trabajo, o a algún especialista que no esté acá, o a nosotros mismos que estamos, por supuesto, disponibles. Bueno, ahora, pasa todo esto, tengo herramientas, y ahora, ¿cómo crezco? Y el crecer es entre comillas. Desde nuestra mirada, el crecer hoy es cómo hago para administrar el funcionamiento de que esto siga andando, ¿no? Por lo menos desde lo básico que está a mi alcance, sobre todo en lo que yo puedo influenciar en la gestión, porque hay cosas en las que no puedo hacer nada, que son contextos, de las cuales me preocupan, me llenan la cabeza de información, no distingo y no puedo gestionar. Entonces, desde acá, ¿cuál es tu mirada, Diego, con respecto a qué tengo que hacer para sacar lo mejor de la gente en este momento y que se pueda autoadministrar y que pueda construir su mejor posibilidad para que siga siendo un empleado, pero sobre todo para que me ayude a mirar cuando esto termine? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo ves vos desde ahí? A ver, es una situación por demás compleja. Yo creo que el mundo nunca vivió una situación así donde la crisis sea tan grande y todos están desafiados por esto que está pasando. A ver, yo no me animaría a decir zona de crecimiento a nivel números, negocios, sino de zona de crecimiento a nivel cómo nosotros conseguimos el trabajo a partir de esta crisis. Acuérdate que está la etapa de asimilar la piña, la etapa de, para mí, cómo manejamos frente a este contexto y el futuro lo vamos a ir creando paso a paso, como diría un sabio del fútbol. Sí sería claro, por lo menos en no pensar en ganar, sino cómo pensar en minimizar pérdidas. Cuando hablo de minimizar pérdidas, es para mí muy ambicioso pensar en una situación de ganamos los dos, nos va a ir mejor y el empleado va a crecer. Minimizar pérdidas, de alguna manera, es conservar la fuente de trabajo. Es para que nuestra gente continúe con empleo. Y eso posiblemente signifique un paradigma bastante poco habitual en la Argentina. Por ejemplo, el caso de la TAM. Sí. La TAM logró un acuerdo con el sindicato de reducir los salarios a la mitad para evitar los despidos. Y estuvieron dispuestos a ese arreglo durante 3 meses. Y el sindicato, que es bastante belicoso y bastante con antecedentes de ser muy fuerte, aceptó esto en pos de una crisis mayor. Entonces, cada uno va a tener que sortear sus estrategias, pero lo más importante yo creo acá es cómo queremos ser recordados cuando termine el coronavirus. Bien. En ese contexto, todos somos iguales frente al coronavirus. Fíjate, el coronavirus no es que ataca una zona más que la otra o demás. Igual a empresarios y empleados. Entonces, esa conexión hay que trabajar de cara al futuro. Esa es una apreciación, digamos. Buenísimo. Ahora, desde acá, cuando vos me decís esto con respecto a, hoy conservar el puesto de trabajo y que la gente trabaje en situación de construcción de confianza y todo, yo le quiero preguntar a Rodrigo. Rodrigo, cuando yo pienso desde lo laboral y uno lo que está diciendo Diego, ¿qué recursos, herramientas tengo hoy con respecto al tema de conservar la fuente de trabajo y dónde me tengo que parar hoy en este supuesto crecimiento después de haber aprendido alguna herramienta? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Y mira, la verdad que dar una opinión sobre esto es medio complicado porque la emergencia no pasó. Claro. O sea, todavía hoy no pasó. Yo creo que como sociedad hay que replantearnos hoy el derecho laboral, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el mismo derecho. O sea, claro. El tiempo interpela al hombre. Eso es una frase en latín, que esto estamos en momento de hacerlo. Seguramente todos los que nos están escuchando, seguramente transitaron tribunales alguna vez, o por lo menos una conciliación, y su abogado, el colega, les debe haber dicho, el trabajador no puede renunciar a sus derechos, no le podemos pagar menos de lo que le corresponde en el arreglo, porque si no, no lo van a homologar. Eso lo deben haber escuchado y lo vivieron. Bueno, 1000 veces. Hoy cambió, porque el trabajador acaba de renunciar a su derecho al salario. Claro. Porque vos, desde el momento que estás pactando menos en el 223 bis, que el decreto te dice
por la necesidad y urgencia, por el caso fortuito, que Mariano dio una explicación sobre eso, ahora va, viste, epa, cambió. O Claro. sea, esto va a cambiar, el mundo cambió y tenemos que proponer que el derecho del trabajo cambie. Porque hoy hablan todos de teletrabajo, seguramente hay algún industrial que dice yo produzco un bien, o sea, a mí se me complica ponerle en la casa una máquina de $1 millón a un operario. El derecho, eso lo tiene que contemplar. Si vamos a la ley de contrato de trabajo, el teletrabajo es así en lo que lo contempla. Y hoy todo el mundo habla de teletrabajo, y si vos no haces teletrabajo, sos un goma. Pero vos no, hay gente que no lo puede hacer. Algún gastronómico, ¿cómo hace teletrabajo un gastronómico con un salón con 75 cubiertos? Claro. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr cambiar entre todos. Ahora, cuando vos decís cambiar entre todos, vos estás pensando, y acá yo lo quiero enganchar con Nicolás, digo, vos estás pensando que acá toda la jurisprudencia también se enfrenta a un cambio de paradigma, claramente, y todo lo jurídico que está alrededor de esto, con lo cual el entre todos tiene que ver con tomar los emergentes de cada uno de los sectores con respecto a la producción, con respecto a los servicios, ¿y qué? Y trabajar con nuestros abogados, con nuestros equipos de abogados, proponiéndoles posibilidades para que ellos eleven esto. ¿Cómo lo ves ese trabajar conjuntamente? ¿Dónde está el sentido ahí? Ahí, esto es una pirámide. Acá las asociaciones comerciales, industriales, las uniones, tienen que hacer fuerza para que la ley cambie, porque quisimos modernizar el derecho argentino en una semana, y tenemos leyes laborales obsoletas, que la cual todos las han padecido. Bueno, acá la fuerza tiene que venir de los rangos medios para arriba para que esto cambie, porque si no, nos quedamos. Está buenísimo, Rodri, esto que decís. Nico, cuando yo pienso en todo esto, digo, ¿cómo es mi agenda tributaria con respecto a todo esto? ¿O qué herramientas vos ves en este momento de crecimiento que nos pueda dar una posibilidad más de gestión? Después de acá yo quiero ir a Mariano para que también me dé su opinión con respecto al resto de los paradigmas jurídicos. ¿Dónde me voy a encontrar una vez que yo trabaje con la gente, le dé posibilidades o piense en lo laboral, pienso en una agenda tributaria más acorde a mis posibilidades? Y ahí es donde quiero ver tu opinión, Nico. ¿Cómo nos encontramos con eso? ¿Qué herramienta nos podés traer? ¿Cuál es tu mirada? Mirá, ahí yo creo que el desafío para más adelante, y entendiendo que van a ser las empresas que queden en pie, porque va a haber lamentablemente mortalidad de empresas si esto se estira en el tiempo, creo que más que agenda tributaria, porque ahí más que reclamos de los que ya se vienen haciendo, creo que están todos en línea, y los reclamos tributarios y demás, que en línea con lo que decía Rodri, puede acercar, por ejemplo, una cámara o el consejo, pero es para más adelante, eso es futurología. Ahora hay que gestionar en el corto y mediano. Y en el corto y mediano, yo creo que lo que más les va a servir a las empresas hoy es las herramientas de financiamiento. Y creo que el aprendizaje también va a ser ese para las empresas que pasen esta etapa, porque forzosamente van a estar todas accediendo hoy por hoy, ya sea para la parte de créditos o a la parte de diferir pagos, que son cosas con las que muchos de los pymes no están acostumbrados. Hay pymes que están acostumbrados siempre a pagar religiosamente todo, y hay otros que nunca en su vida tomaron un crédito. Y conectando un poco con qué se pueden llevar para más adelante cuando pase esta crisis, forzosamente tienen que empezar a experimentar con estas cosas y con el tema de lo que es apalancamiento financiero y demás, y creo que son herramientas que eventualmente les van a quedar. Esto está obligando a todos a perder el miedo a muchas cosas que no estábamos probando. Teletrabajo, como decía Rodrigo, financiamiento, montones de herramientas que hoy no te queda otra que aplicar, y creo que el aprendizaje para más adelante va a ser por ese lado. Las empresas que lo hayan podido sortear todo este problema exitosamente, probablemente puedan rescatar algo de eso. Claro. Ahora, está buenísima esta mirada. Ahora yo le pregunto a Mariano, Mariano, ¿de qué lugar yo puedo hoy hacer más eficiente mi cadena? Digamos, ¿dónde ves el foco con respecto a la cobranza, con respecto a la cadena de valor desde ese lugar? Porque me tengo que hacer de recursos económicos también para tomar decisiones. ¿Cómo lo ves vos y cuál es tu opinión con respecto a eso? No, yo quiero reforzar un poco, como resumen de todo lo que venimos charlando. Esta oportunidad nos pone en una película que está transcurriendo. Y en ese transcurrir nosotros tenemos, como sociedad argentina, un ADN de crisis,
y una construcción que no la sabemos ninguno de los que estamos acá. Ahora, en ese ADN de crisis, y como se dijo que hay algunas empresas que quedan en el camino, las que más posibilidades tienen de supervivir son las que utilizan herramientas jurídicas lo antes posible. Esto que yo les decía anteriormente. Sentarse a renegociar con los bancos, mandar ya una carta de documento, hacer propuestas bien agresivas de quita, de espera, generar la mayor cantidad de refinanciaciones posibles y presentar un APE. Si lamentablemente tenemos que presentar un concurso, presentarlo, pero no dormirnos en creer que esto es un estornudo o un resfrío, porque no es ningún estornudo, ningún resfrío. Y las herramientas jurídicas están. El punto es, ¿quién las toma más rápido? ¿Quién las va tomando primero esas herramientas? Y ahí me parece que está bueno eso que vos decís, pero yo soy una empresa que tengo 20 años en el mercado, una empresa familiar, segunda o tercera generación, nunca tomé deuda, nunca me senté en el SECLOS y nunca fui ni a una SGR, ni nunca fui a renegociar y me senté con un banco mandándole una carta de documento. Digo, es muy grande el cambio de paradigma cuando yo me siento ahí. Yo no quiero que mi nombre quede manchado, no quiero que mi empresa quede manchada cuando esto pase. ¿Cómo ves vos de eso, desde el abordaje, desde la cobranza? Porque vos me lo contás en tu experiencia de trabajar con muchas empresas. Digo, ¿cómo lo toma normalmente el empresario? ¿Qué me recomendás para tomarlo como un crecimiento y un aprendizaje eso? Porque a mí me pasa eso, yo me pongo y digo, bueno, pará, está todo bien lo que vos me decís, pero yo estoy en una situación límite, pero además tengo un montón de cosas alrededor de la empresa, un nombre, una marca, una trayectoria, una cadena de valor. ¿Cómo administro todo eso con estas herramientas? ¿Cómo lo conjugo? La palabra que se está imponiendo es la gradualidad. ¿En qué sentido? Yo tengo que salir a renegociar lo que más me está doliendo, si tengo un juicio que me están pidiendo un embargo, si tengo un pedido de quiebra, desde ya que ahí tengo herramientas concretas hoy en la emergencia para plantear un escenario de fuerza mayor, en fin, todo lo que fuimos diciendo. Después, si esto empeora, las herramientas de fondo hay que utilizarlas. El punto es cuánta salud le vemos a nuestra empresa en lo inmediato y diagramar en función de eso. Bien, está buenísimo. Me gusta el concepto de gradualidad, porque también yo lo pienso en este sentido, ¿no? Desde lo cualitativo. Qué distinto es que el banco me diga no a mí como persona, que le diga no al pedido de la tarea que le estoy haciendo de refinanciar. No, porque una de las cosas que me pasan a mí es que estas situaciones, yo muchas cosas me las tomo personal, y no las tomo con respecto a las tareas. Entonces, cuando tengo que renegociar con un empleado, me tomo la tarea de renegociar con el empleado persona, y no solamente con el empleado sueldo, que es la tarea. No está bueno esto de pensar en gradualidad, porque también es un aprendizaje. Bueno, diferenciar persona de tarea y dónde hago foco, porque hoy lo que tengo que hacer foco es en las tareas, ni hablar considerando a la persona, ¿no? Y cuando alguien me dice que no a mí, no me dice que no a mí, como Mariano o como Fer gestionando la empresa, sino por ahí a la tarea, y ahí por ahí me hace un poco también más de sentido el tema de la gradualidad. Me quedan unos minutos para abordar la mirada de Ariel antes de entrar en las preguntas con respecto a la tecnología. Ariel, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo que consolidar sí o sí, que no me puedo perder de vista para que mis equipos de trabajo funcionen en todo este contexto? ¿Qué tienen que aprender? Pero sobre todo, ¿qué prácticas tienen que sostener de acá en adelante para que todo esto me funcione tecnológicamente? Bueno, yo te voy a contar por lo pronto cómo lo estamos haciendo nosotros, que a partir de la experiencia, digamos, es lo que puede compartir. Yo todos los días me reúno con mi equipo a las 9, 9:30 de la mañana para preguntarles cómo están, cómo está la gente, cómo la están pasando. Yo siento que es mi momento de verdad de decirle a mi equipo que estoy y estoy para acompañarlo. Digo, como mínimo tienen que tener lo necesario para poder pasar con salud y tener alimento. Entonces, claro, eso motiva para poder hacer lo que están haciendo. Nosotros en una semana logramos meter a todos nuestros clientes para trabajar en home office. Eran más o menos 600 personas. Con lo cual, cuando terminaron eso, yo lo que les dije es, bueno, lo que ustedes hicieron no fue meter a una persona en home office. Lo que yo les dije fue, lo que ustedes hicieron fue, lograron que los negocios de nuestros clientes se siguieran sosteniendo y siguieran operando. Es como que les cambié el propósito, digo, les cambié la meta. Y desde ese lugar, cuando yo les digo que tienen que estar disponibles para ayudar a nuestros clientes, nosotros hacemos toda la gestión del soporte tecnológico,
Digo, no es ayudar a Fernando o a Diego o a Daniel en algo puntual que necesita. Yo te estoy ayudando a que tu negocio continúe. Entonces, eso primero los mantiene motivados. Segundo, todo lo que hacen yo lo mido. Medimos los tiempos. Como les dije, utilizamos esta herramienta. Nos transferimos los tickets, tomamos los pedidos por WhatsApp porque la gente te pide como quiere. Y estoy pensando en alguna plataforma, como les dije, para hacer más fácil la vida, digamos. Claro. Lo que estoy usando es gratuito. Digo, no estoy usando casi nada de herramientas pagas. Solamente Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque dentro del contexto en el que estoy, qué importante por ahí tener herramientas tecnológicas gratuitas y después ir escalando, ¿no? En la medida de la necesidad del negocio, pero eso está bueno también. Sí, y lo más difícil, más que la herramienta, como lo dije antes, es, digamos, cómo aprendés a usar la herramienta para que todos sincronicen. Y yo ya tengo armado el proceso. Cada uno registra en la herramienta, tengo una persona del equipo que toma el output, me genera un reporte, digamos, y eso es lo que yo después uso para monetizar, digamos. Videoconferencia usamos 7 plataformas distintas, porque algunos clientes tienen Hangouts, otros tienen Google Meet, otros con Zoom, otros con Webex, digo, usamos lo que podemos. La idea es converger en algo único, digamos, porque además, de lo que yo veo, es que esto incluso modifica la forma de aprender y la forma de reunirnos. En el caso de la Unión Industrial, que se reunían una vez por semana, por ahí físicamente, y capaz que tienen que pensar que en el futuro puedan tener reuniones de este tipo en un formato virtual, por más que podamos movilizarnos. Y hacer una mezcla, ¿no? Digo, tener algunas reuniones virtuales que ¿qué te permiten? Traerte un orador importante que por ahí está en otra provincia, que está en otro país, una alianza con una unión de otro país te permite, digamos, vincular empresas de una región con otra. Yo digo que el resultado de todo esto con la tecnología es profundizar mucho más lo que es la globalización de nuestros negocios. Y que por ahí podamos hacerle al exterior, porque podamos comunicarnos mucho más fácil. Ya todos aprendimos que con la tecnología podemos tener reuniones con nosotros. Da lo mismo si uno está en Avellaneda, Lomas de Zamora, Capital Federal o San Isidro, digo. También podrías estar en España, en Estados Unidos, en China, en donde sea que el negocio. Está buenísimo esto que contás. Creo que un poco hemos recorrido todas estas zonas. Hemos recorrido la zona de confort, que entre comillas es una zona nueva, pero que hoy me empiezo a estar en confort de esta virtualidad o de este paradigma nuevo de virtualidad. Hemos recorrido la zona de miedo, donde me paralizo y si ahí entro en pánico no puedo tomar decisiones. Hemos transitado la zona de aprendizaje, qué prácticas tengo que soltar y qué tengo que aprender en función de las opiniones de todos los expertos que están acá. Y también qué tengo que hacer para consolidar mi negocio, o hoy en el contexto que estoy, con los cambios de paradigma que existen, qué herramientas uso para potenciar, sostener mi negocio y en algún caso en particular tal vez hasta expandirlo, dependiendo del producto o servicio que vendo, el mercado vertical en donde me encuentro, etcétera, la problemática de mi propio negocio. Con lo cual, siendo 11:08 y cumpliendo con los tiempos en la coordinación que estamos haciendo, vamos a abrir el juego a las preguntas de las personas que están participando. Yo en pantalla, Gus, veo 10 preguntas, por lo menos, Sí. me imagino Fer, que... vamos, ¿no? antes de las preguntas le vamos a dar la palabra al ingeniero Jorge Matrical, y presidente de la Unión. Buenísimo. Le abrimos el micrófono porque seguramente quiera decir algunas palabras. Jorge. Buenísimo. Bienvenido, Jorge. Que tenga cámara, ¿eh? Jorge. Ariel, ¿vos lo pasaste como panelista? Yo lo pasé como panelista. Ah. No lo veo todavía, por eso. Lo esperamos, debe estar ingresando como panelista. Gus, ¿cómo te parece responder? La idea que Jorge nos va a compartir, porque todo lo que estuvimos diciendo está siendo tratado por la Unión Industrial, bueno, la UIPA de la provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial, y charlando en privado, nos pareció muy interesante que nos actualice desde las cámaras industriales, y particularmente él siendo presidente de la Unión Industrial de Avellaneda, justamente cómo están viendo esta crisis y los planteamientos que se están haciendo al gobierno nacional. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por tu generosidad. Hola, buen día. Ante nada, agradecerle a ustedes, a todo el equipo que está trabajando.
Transité toda la reunión con algunos problemas de comunicación y por eso me pasé de la notebook ahora a un teléfono, ¿no? Para no perder tiempo y decirles de que, bueno, con respecto a lo que nosotros estamos haciendo desde la Cámara Local, la Unión Industrial de Avellaneda, es ponernos a disposición de los asociados para tratar de ver quizás las problemáticas particulares, porque la verdad que como se estuvo hablando durante la charla, hay distintas problemáticas. A cada empresa le va, digamos, tocando una problemática distinta. Nosotros estamos recibiendo esa problemática y estamos tratando de buscarle el canal o el puente necesario como para poder solucionarle su problema y evidentemente poder ingresar a la producción, ¿no? También desde el punto de vista de la Unión Estatal de la Provincia de Buenos Aires, bueno, estamos trabajando en las reuniones virtuales, que se hace, digamos, una por día, y ahí ese comité lo que hace es llevar al comité de crisis de gobierno de nación todas las propuestas que salen desde la provincia de Buenos Aires y de las cámaras que estamos asociados. Por supuesto de que hay un montón de propuestas que hemos elevado y que todavía siguen en estudio en el gobierno. Por supuesto que queremos que salgan muchas más medidas de ayuda a las pymes por parte del gobierno. Estamos permanentemente reclamando porque entendemos de que estamos corriendo un serio riesgo las pymes de que, bueno, de que nos vamos a quedar sin flujo de dinero, se va a cortar la cadena de pagos y la crisis económica entendemos que va a ser tan fuerte que incluso puede dejar muchas pymes fuera del sistema. Estamos muy preocupados por eso. Evidentemente, sabemos de que el gobierno puso el foco en la salud, nosotros lo comprendemos, lo apoyamos, de hecho hemos hecho nuestra carta desde la Unión Estatal de Avellaneda, a donde la salud es lo primero, pero estamos, reitero, digamos, preocupados porque, bueno, entendemos de que hay una problemática pyme que viene, si bien hay un montón de resoluciones, estuvieron hablando ustedes de las resoluciones, recién hoy, digamos, nos estamos anotando para tener los beneficios y en ese caso entendemos también de que está un poco lento el sistema, ¿no? Se ha pagado marzo de alguna manera como se pudo, pagar abril evidentemente va a ser bastante crítico para muchas empresas. Quiero también, no sé si quedó tan claro, digamos, hay muchas empresas que están fuera del trabajo hoy en día, o sea, están completamente paralizadas. Ni siquiera pudieron ir a trabajar con sus computadoras, o sea, están paralizadas. Algunas pidieron permiso, aunque sea para poder ir a sus computadoras a poder pagar sueldos, por ejemplo, o destrabar los tokens de los bancos, porque era el otro inconveniente, no se podía transferir, no se podía hacer nada. Así que Agata, si por ahí pudieron ir hasta la administración a querer destrabar algo y poder empezar a elegir, como dijeron ustedes, qué pago y qué no pago, ¿no? Por supuesto que la FIP para mí no se puso del lado, digamos, de los empresarios, o sea, siguió con los plazos, con los embargos, con todo lo que entendió la FIP que eran en épocas normales. Y la verdad que en esta pandemia o condiciones similares a una guerra, por decirlo de alguna manera, o no sé si no peores, porque hay veces en una guerra la producción sigue en marcha, se readecúa, sigue en marcha, la gente puede salir a trabajar. Acá, no sé qué botón toqué, y no sé si me siguen viendo. Se escucha igual, pero no te vemos. Se escucha igual. Ah, bueno. Fue sin querer, toqué algún botón. Bueno, si me siguen escuchando, lo que quiero decir es que bueno, ahí creo que estoy de vuelta. No sé si soy claro, si necesitan que les diga algo más. Quizás como última noticia, digamos, de la reunión de ayer de WITBA, aparentemente entendemos de que el gobierno nacional ha pasado todas las negociaciones a las provincias ahora. Entonces, la idea de ir negociando sector por sector y ir negociando los ministerios de trabajo y demás, ya ahora no va a ser a nivel nacional, sino a nivel provincial. Por lo cual, bueno, se abre una nueva etapa. Lo que pretendemos es que
que no se pierda el tiempo, o sea, que todo lo que se propuso y se habló y todo eso, que si bien ya estaba planteado en provincia de Buenos Aires, pero que la decisión era nacional, bueno, ver ahora cómo se trabaja en la provincia de Buenos Aires con todas las, con todos los ministerios de trabajo y con todas esas cosas, ¿no? Y bueno, eso es un poco la situación actual. Y con respecto a las reuniones virtuales, sí, ustedes saben de que nosotros hemos hecho muchas reuniones virtuales de trabajo interno, en los distintos departamentos de trabajo, con la secretaría, con la tesorería, con el personal de la casa. Tenemos todo el personal nuestro trabajando en sus casas. Eso lo hemos logrado y estamos muy activos. O sea, yo creo que según la palabra de tanto del personal como de nosotros, de quienes estamos en la gestión del día a día, estamos trabajando mucho más para la Unión Industrial de Avellaneda que en tiempos normales, ¿no? Muchas más horas. Creo que lo amerita, digamos, la pandemia, trabajar muchas más horas y ponernos a disposición de las empresas y de las pymes. Y también estamos haciendo nuestras reuniones de comisión directiva. Ya hicimos la primera hace 15 días y justamente hoy a la tarde tenemos nuestra segunda reunión de comisión directiva. Así que, bueno, de repente en eso estamos y no sé si necesitan preguntarme algo, no, a disposición, lo que quieran. Jorge, nada, tomo la palabra en nombre de todos. Les agradecemos muchísimo el espacio. Vamos a abrir ahora preguntas de los participantes y la verdad que sabemos del esfuerzo que están haciendo la Unión Industrial de Avellaneda, como tantas otras uniones industriales hermanas de la provincia de Buenos Aires, con el enorme esfuerzo que significa supervivir en este momento. Así que simplemente queríamos escucharte y agradecerles. Bueno, gracias a ustedes. Por supuesto que los agradecidos somos nosotros porque toda esta info que ustedes están dando hoy, en mayor o menor medida, cada uno va a ir tomando distintas cuestiones que ustedes, por eso que sea multidisciplinario, digamos, este tipo de conferencia que ustedes hicieron me pareció muy acertado. Así que los agradecidos somos nosotros. Bueno, muchas gracias. Fer, toma la posta vos. Dale, Gus, tengo Si 14 preguntas. ¿Cómo querés bien. terminarlas? Las voy leyendo porque dice responder en vivo. No sé qué significa esto. Hago clic. No, en principio lo que voy a hacer yo, fui recopilando las preguntas. Por ejemplo, arrancamos por orden de aparición. Algunas ya fueron respondidas en forma particular, como algunas, por ejemplo, de Jessica, de Oxicorte S.A. Bien. Que ahora después al final las vamos a leer, pero vamos a ir con las respuestas en vivo. Dale. Vázquez, de Metalúrgica Vázquez, que está dedicada a la fabricación de maquinarias para la industria alimenticia, hace dos preguntas que le vamos a condensar. ¿Qué pasa con los empleados en caso de que yo solicite que se presenten a trabajar y no se presenten? ¿Puedo descontarles el día del trabajo? ¿Tenemos que tener obligatoriamente horario reducido? Nosotros somos una empresa metalúrgica que trabaja directamente para la industria alimenticia. ¿Podemos trabajar? Esa es la primera pregunta compleja, pero bien. Bueno, entiendo que es una actividad exceptuada del aislamiento obligatorio. Ahora, el trabajador que no fue, ahí ya entramos en el finito, es esencial para la fabricación de ese producto. ¿Le fabrica productos a toda la industria o solo a la industria alimenticia? Y después, si el trabajador se encuentra o no exceptuado de los factores de riesgo, que son más de 60 años, que tengan diabetes, EPOC, problemas coronarios, que ese es un factor que estamos viendo en un montón de empresas que están exceptuadas del aislamiento, o sea, deberían prestar tareas, y el trabajador está obligado a cumplirla por ser factor de riesgo. Habría que ver ese finito, si después al final nos contesta eso, si eso no un exceptuado. Sí, básicamente creo que la respuesta, o sea, está respondida con esa variante de que obviamente si es un exceptuado no tiene que tener la obligatoriedad, y después si efectivamente está cumpliendo trabajos que hacen a la actividad esencial, aunque sea en forma indirecta. Después, Jessica nos consulta que, bueno, pertenece a Oxicorte S.A., que es una empresa metalúrgica también. Buen día, ¿qué sucede con las empresas que tenemos certificado PYME e IVA diferido? Si no abonamos el saldo pendiente del mes de enero que vence a fines de abril, ¿perdemos el beneficio de diferir las próximas declaraciones? Creo que Nico... Sí, a ver, no salió ninguna dispensa. En ningún lado salió que si no lo pagás te van a perdonar en este mes
y no se te va a caer el diferimiento. ¿Cuál es la pregunta? El diferimiento se te cae para adelante. ¿En abril te va a dar a pagar? Esa es la primera pregunta, porque en un contexto donde se está vendiendo muy poco, es probable que abril no te dé a pagar. Hay que ver el contexto de cada empresa. Los IVAs que ya tenías diferido, el diferimiento se mantiene. ¿Qué pasa con el próximo vencimiento si te da a pagar y se te cayó el beneficio? Lo puedes poner en plan de pagos, porque automáticamente se te reactiva la posibilidad de ponerlos en los planes de pago. Es decir, si lo que necesitas es caja, igual te sirve para diferir por más que se te caiga el beneficio de los 60 días. El certificado entero no se te cae, los otros beneficios PYME los seguís teniendo. Simplemente el beneficio que se te cae es ese. Y después, si eventualmente lo querés recuperar, porque tenés algún mes donde volviste a recuperar facturación y te va a dar a pagar IVA, simplemente pagás la posición caída y volvés a pedir el certificado y te vuelve a salir. Esa sería más o menos la dinámica. Ahí tiene que jugar cada empresa con sus propios saldos de IVA para ver cómo viene, si le conviene que se le caiga por un pago chico, un IVA grande de ahora, o al revés, ponerle lo que tiene pendiente de pago es un IVA muy grande y el IVA de abril va a ser un IVA muy chiquito, entonces en ese caso el riesgo es muy poco. Entonces ahí hay que jugar con cada caso particular, pero para lo general, sí, es probable que se te caiga, y si se te cae y tenés un IVA muy chiquito de abril, la consecuencia va a ser chica y después lo podés volver a pedir. Perfecto, Nico, excelente, muy claro. Pasamos a una pregunta de Martín Vázquez, que es de Metalúrgica Vázquez, que hace dos preguntas, bueno, también respecto a lo que es la fabricación de maquinaria para alimenticia. ¿Cómo sé cuál es el porcentaje que puedo abonar de los sueldos y cuándo tiene que completarlos? Y después también la otra pregunta es, ¿recomiendan utilizar herramientas jurídicas para poder realizar las cobranzas? Esas son un poco las dos preguntas que plantea Martín Vázquez. En la primera pregunta, que es la parte laboral, las herramientas que puedo utilizar, ¿qué porcentaje puedo utilizar? Mirá, por los viejos acuerdos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que te habilita a hacer la suspensión, ¿él estaba, es alimenticio o...? Sí. Es alimenticio. No, entonces él no tiene que suspender. Y pasa que ahí falta la reglamentación y es muy ambigua y muy amplia el decreto, porque él debería pagar el salario, pero como bien saben los empresarios, el producir un bien o prestar un servicio y emitir una factura no implica que la cobren. Así que esa pregunta es una incertidumbre, porque en realidad si la empresa puede pagar el 40% del salario, está mal que pague el 40% del salario, pero por otro lado, es el único porcentaje que puede pagar. Hoy... con Rodrigo, para el resto, ¿no? Trabajamos en conjunto muchas cuestiones asociativas, porque los dos abogados, creo que se impone a lo mejor en algunos casos pensar ya en un escenario de crisis de empresa y presentarlo en el Ministerio de Trabajo, que ahí se puede acordar la reducción de salarios. Creo que es una de las herramientas a nivel laboral que va a tener que empezar a utilizarse cada vez más, lamentablemente, para que no sea un perder una fuente de trabajo, pero sí reducir el costo laboral. Es lo que habíamos visto en el segundo escenario, el procedimiento ante la Secretaría de Trabajo, pero bueno, hoy no se puede hacer porque no está abierta, pero pueden ir avanzando las empresas con sus trabajadores, haciendo acuerdos con sus trabajadores. Bueno, tenés la parte ahora de los cheques. No, la de los cheques es muy cortita, cheques, facturas, lo que sea, por supuesto va a depender, digamos, el tiempo en que esa mora se esté produciendo, pero siempre está la herramienta de la carta documento y de dar una posición de reclamo visibilizado, concretamente la carta documento, ¿no? Arrancar por ahí es el ABC, y después hay que ver qué tanta posibilidades de renegociar ahí esa deuda. Bueno, pasamos con la siguiente de Diego Brea, que está apuntado a lo que planteabas, Nico, la asignación complementaria. ¿Qué pasa si facturé a fin de mes y no tengo diferencia con el año anterior? Es un tema técnico muy puntual. Sí, en realidad
no es el único caso, le ha pasado a varios. Muchos en el apuro de cobrar salieron a facturar y a eso le va a jugar en contra. La realidad es esa. No hay un parámetro objetivo. La AFIP no dijo los que les haya caído las ventas un tanto por ciento van a ser beneficiarios o no. Simplemente pidió esa información. Ahora, el sentido común indica que si te piden información comparativa de 2 años de facturación, lo que quieren chequear es que te haya caído. Y la sábana es corta, o sea, ¿cuántas pymes pueden darle asistencia con esto? Tienen cierto presupuesto, yo creo que el margen lo van a ir corriendo en la medida que vayan completando ese cupo. Es decir, si no tuviste una caída de ventas, es hasta probable que no accedas al beneficio. De todas formas, ahí lo que tienen que ver es si lo piden igual o no. Digamos, el piletazo, si se quiere, lo pueden hacer igual. No es un trámite muy engorroso, lo pueden hacer igual. Y eventualmente, si no acceden, no acceden. El mismo Diego nos pone ahí, o te pedía ahí cuando empezaron a comentar de las SGR, que que le recomendemos alguna SGR. No sé si... Sí, la función de la SGR es igual para todos. Es decir, si el aval te sirve lo mismo que sea de cualquier SGR. La más grande y la que tiene acceso más aceitado es garantizar. Esa es la que es más amigable para ingresar. Y después tenés la de Asindar también, que es bastante importante. Esas son las dos que la mayoría de las pymes suele aplicar, pero hay más. En este contexto yo intentaría con la que me abra la puerta, básicamente. Garantizar está atendiendo, así que es una buena alternativa. Bien, ahí Omar también de Oxicorte plantea que muchas pymes somos proveedores de minería, petroleras, alimenticias, pero no podemos trabajar. Si tenemos idea de cuándo se va a soltar eso, no está hablando obviamente de ocio y esparcimiento, sino que tenga que ver con parte de la cadena productiva. No, creo que ninguno de nosotros tenemos el teléfono de Santiago Cafiero ni de Alberto. No, me parece que no. Bueno, después Mauro Marey dice, doy soporte de un conocido sistema en el mercado, tengo 2 nuevas empleadas que están en época de aprendizaje, sería bueno para mí poder ver qué están haciendo sin que lo sepan para guiarlas o ver que no hagan macanas. ¿Hasta dónde eso puede ser un problema legal de acoso laboral o intromisión a la intimidad o como se llame técnicamente? Y creo que tiene que ver también con lo que planteaba Jessica en una respuesta que vos diste, Ariel, que también Martín Vázquez, ¿cómo se llama la herramienta para medir el tiempo de trabajo de los empleados en forma remota? Creo que tiene que ver con lo mismo, no con que cada uno cargue cuántas horas le dedica a tal o cual proyecto, sino a que el empleador tenga un poder de control o de monitoreo del tiempo que está asignando a cada tarea. Bueno, en la parte laboral, en el orden que enumeró todas las violaciones, son todas las violaciones y incumplimientos que no tiene que hacer. Si se fijan o si recuerdan los participantes, cuando esto se está grabando, ellos dieron su consentimiento aceptando que esto sea grabado y si lo rechazaban, automáticamente salían del salón. Como hablábamos de la zona de aprendizaje, esto tiene que cambiar en un montón de cosas, pero hay cosas fundamentales que es la intimidad. Y hasta ahí no creo que avance y realmente tampoco me gustaría que avance hasta ese punto. Es más, fíjense que cuando uno ponía cámaras de seguridad dentro de su establecimiento, si lo hace a conciencia, con empresas responsables, tiene que cumplir ciertos parámetros de qué puede y qué no puede filmar. Ahora Ariel puede seguir con la otra parte. Mira, desde el lado de la tecnología también tiene que ver con el cambio de paradigma, ¿no? Porque si están aprendiendo, ¿no?, a utilizar un nuevo sistema y necesitan la asistencia de un tercero, perfectamente uno se puede conectar por TeamViewer y le asistís en el momento que está haciendo la tarea y le decís, y la dejás, mirá, hacé tu tarea y yo te voy mirando, estás en paralelo hablando por videoconferencia o lo que fuera, o te comparte la pantalla, Zoom, por ejemplo, te permite compartir pantalla, Google Meet, todos te permiten compartir pantalla, digamos, y el otro es, el concepto de aprendizaje es distinto que el de controlar y monitorear, digamos. Hay herramientas para poder mirar la pantalla de un tercero en forma invisible, pero eso requiere de una instalación en una máquina que la otra persona probablemente sea su máquina personal.
ahí me dirán los abogados, pero yo entiendo que no es lo mismo que el empleado utilice una herramienta que sea privada, que sea mi computadora de mi casa, a que el empleado utilice una herramienta que me provee mi empleador, digamos. Si yo te doy la herramienta, yo te puedo bloquear para que vos no hagas absolutamente nada. Por ejemplo, sin ir más lejos, las universidades están tomando examen y para dar el examen online te bloquean el uso de cualquier otra ventana dentro de tu propia computadora. Habrá un requerimiento legal que el alumno, un consentimiento del alumno para que eso suceda, pero digo, la universidad tiene la posibilidad de decirte, bueno, completa acá, pero esta computadora no la puedes usar para otra cosa. Para eso usas el celular en paralelo. Bueno, está bien, pero digo, echa la ley, echa la trampa, pero digo, en este caso también, o sea, la tecnología te permite muchas cosas, yo creo que me parece que, y esto por ahí es palabra de Diego Hilaire, el concepto cambia, digo, ya no es te controlo, yo te ayudo. O sea, si vos me vas a decir cuánto tiempo le estás trabajando a un cliente, ya más pasa por un compromiso de veracidad y de la realidad de lo que estás haciendo que de mentirme y decirme una cosa que no es cierta. En nuestro mundo tecnológico, digamos, todo mi equipo de trabajo por lo pronto cuenta la verdad de lo que hace. O sea, nadie pone ni minutos ni más ni de menos, por más que. Y después tampoco hay un castigo porque laburaron menos tiempo. Digo, bueno, Ariel, creo que está respondida y es válida, hay muchas herramientas, pero tiene que ver con eso, con la privacidad y con el uso si es una máquina laboral o una máquina personal. Vamos a leer la última, que tenemos estos 2 minutitos finales para responder. Daniel da Silva de Cerámicos Espegazzini consulta, agradece por la info y dice, ¿cuál es la diferencia entre APE, CCP, Repro y ReproExpress y dónde se tramita cada uno? Marian, si podés contestarnos esto en menos de 2 minutos, sería ideal. En uno, el APE es el acuerdo preventivo extrajudicial que las empresas hacen distintos convenios para pagar menos o tener más plazo. Después lo que es el Repro es la herramienta que da y los subsidios que da el Estado para los empleados y poder tener así un alivianamiento en lo que es la carga del empleador para pagar, ¿no? El dinero que da el Estado. ¿Qué otros había dicho? El CCP y el... Espera que la saqué de la pantalla. Repro y ReproExpress. Bueno, el ReproExpress es lo que se planteó ahora con los empleados, con las empresas que tienen menos de 25 empleados. Y el CCP, no sé qué es el CCP, honestamente. Puso CCP. Bueno, esas serían todas. Quedaron algunas más de Martín Vázquez en lo que era el ida y vuelta para si utilizamos herramientas jurídicas para poder realizar cobranzas, si podemos definir un porcentaje, perdón, un premio para las personas que cita a trabajar y efectivamente van. O sea, eso son cuestiones bastante particulares. Pero creo que con esto estamos... Bueno, la última que acaba de hacer Cintia Matricali pone, si abonamos a nuestros empleados asignaciones no remunerativas y el beneficio del pago por parte del Estado, ¿existe impedimento de despido por un año de ese empleado? Nico, ¿tenés esa info? No, la respuesta es no. Remunerativa. A ver, está aplicando igual ahí dos conceptos. Por un lado está con el 223 bis, que es el acuerdo que comentó Rodri, que es un acuerdo que se hace con sindicato y demás, para pagar una asignación no remunerativa. Después creo que lo combinó con, además, pedir lo del ATP, que es la asignación, cubrir parte del sueldo que ya está reducido con la asignación que da el gobierno. Es complementario, eso se pueden hacer las dos cosas. Y lo de los despidos no, lo que estás atravesando es una situación de crisis. Si estás bajando los sueldos y además recibiendo un subsidio, evidentemente debes tener la producción frenada. Yo entiendo, no hay un compromiso de no despido porque es imposible en años a largo plazo. Claro, yo entiendo que la pregunta es si tomo esa asignación complementaria de lo que hablaste, el salario mínimo vital y móvil, ¿eso implica que en el siguiente año no podría despedirlo? Cuando vos tomás el repro o cualquier subsidio, te comprometés a no despedir durante un año, si no se te caen los beneficios. Correcto. Bien. Es por la caída, perdón, lo que perdés es el beneficio, la caída, y con el repro ese mañana, con el otro no está. Claro. Con el repro, pero es el repro común, en el nuevo no aclararon. Hay un compromiso,
pero porque vos presentaste un plan de salvataje de la empresa, es distinto. El repro común, olvídense, porque no es lo que está vigente hoy. Ese es un régimen que tiene el mismo nombre, pero es otro procedimiento. Creo que la pregunta anterior que había quedado, creo que es el procedimiento preventivo de crisis. Creo que hacía referencia a eso, cuando pidió las diferencias. Es más, hoy Buquebus pidió el procedimiento preventivo de crisis, que es sentarse en la misma mesa, para que lo entiendan técnicamente, sentarse en la misma mesa, la empresa, los trabajadores y el sindicato, y pactar o una reducción de la planta, cosa que ahora no se puede por el decreto, o una suspensión del trabajo con una reducción de los salarios que puede llegar a rondar, que eso va parecido al 223 bis, pero en la mesa de negociación con el sindicato podría llegar a rondar un 50 o 70% del salario básico. Pero eso implica poner sobre la mesa todas las finanzas de la empresa y darle cierta, no digo intervención, pero sí opinión al sindicato, todo lo que eso infiere, sobre las finanzas, porque el que va a priorizar es el pago de esa masa salarial frente a otras obligaciones. Por eso, de todas las herramientas, no digo que es la menos recomendable, pero es la que tiene más opinión, como para quedar ajustado. Entonces, creo que ahí quedó respondida la pregunta anterior, la última pata. Perfecto, sí, que quedó pendiente el CCP. Bueno, Fernando, cerramos. Buenísimo. Genial el ciclo de preguntas, gracias a los participantes. Acá no olvidemos que Diego Hilaire también, además de ser especialista en recursos humanos, ha trabajado y tiene mucha experiencia en negociación con sindicatos, así que también es un referente acá con respecto a esa última respuesta que dio Rodrigo, y es interesante que también lo tengan en cuenta para eso. Particularmente, yo quiero hacer un pequeño resumen. Hemos traspasado por algunos lugares. Daniel, veo que tenés el micrófono habilitado. ¿Te gustaría compartir algo como para hacer una parte de cierre? Un comentario nomás antes de saludarlos y agradecerles también por esta actividad y las posiciones de cada uno de ustedes. Yo algo que veo, y lo veo un poco por las preguntas que recibimos y algunos comentarios también en las charlas con socios, y veo sobre todo en las pequeñas empresas, y hoy en esta actividad vimos que la mitad de las empresas son de menos de 20 empleados, que la cantidad de preguntas que hay y surgen, digamos, estamos, creo que todos abrumados por la cantidad y la constancia de las nuevas noticias y nuevas reglamentaciones y nuevas cosas, ¿no? Y yo lo que le digo a los socios siempre es, llama a tu abogado, llama a tu contador. Y esto lo digo por ahí más como una reflexión y un consejo a todas las personas que están participando. Porque nos estamos llenando todos de una cantidad de dudas y comentarios y un montón de cosas, y yo veo que muchos están tomando decisiones. Hice esto y me pasa. Incluso la semana pasada, Mariano, cuando hicimos la actividad de consecuencias legales, jurídicas del coronavirus, algunas personas me decían, pero si todavía no hay consecuencias, ¿para qué vamos a hablar del tema? Y justamente, pues tenemos que hablarlo antes para que después las consecuencias sean lo menos negativas posible, ¿no? Lo comparto con ustedes también, para si ustedes lo quieren tomar, pues veo que la mayoría de los empresarios, y sobre todo los más pequeños, incluso, pero también los medianos empresarios, están como que no saben para dónde van y van ya tomando decisiones, pero nunca fueron primero a hablar con el contador de cómo aplico un programa, cómo aplico al otro. No están hablando con sus asesores financieros, muchos, la mayoría, no tienen asesores financieros que los puedan guiar por un lado para el otro. No sé si ustedes ven esto mismo que estoy comentando. Sí, Daniel, no solo que lo vemos, sino que un poco está buenísimo que lo traigas, porque una de las cosas que hablábamos mucho antes de poder hacer esta reunión es, bueno, ante tanta cantidad de información que hay disponible, tantas resoluciones, tanto todo el tiempo, ¿cómo hacemos para en una hora y pico, poder resumir todo eso para que el empresario tome información y pueda tomar decisiones? Porque lo que decíamos es, estaría bueno que sea un espacio no solo donde informamos y resumimos, sino que el empresario pueda tomar información de acá y pueda tomar alguna decisión. Con lo cual, un poco, por eso también le dimos este formato en donde la idea era que podamos extraer información, pero que sirva para tomar una decisión en 10 segundos cuando cortemos esto, digamos, ¿no? Que nos pueda servir para
para eso, porque hay tanta información, todos leemos todo el tiempo, decís, ¿qué hago? Y esto está buenísimo que decís vos. Decido, inclusive, consultar a mis propios asesores, ¿no? Porque en la misma vorágine, en la misma locura, tengo que decir. Está bueno esto de parar un segundo, hacer un resumen de noticias, un resumen de información con personas que están ahí gestionando, que son estos panelistas, y con eso podés decir, bueno, ahora tengo un resumen, ¿qué hago a partir de ahora? Y bueno, 1, 2, 3, 4 en tecnología, 1, 2, 3, 4 con respecto a lo laboral, 1, 2, 3, 4 con respecto al tema jurídico, 1, 2, 3, 4 con respecto a la gente, 1, 2, 3, 4 con respecto a lo contable. Bueno, ok, me llevo un panorama y ahora empiezo a tomar decisiones. Este era un poco el espíritu de cómo queríamos encararlo hoy, y esa era un poco la idea de todo esto. Así que está buenísimo lo que traes, y lo uso como parte del cierre. Un poco nuestra idea era transitar las diferentes zonas que tienen que ver con lo cualitativo que me pasa como persona, pero sobre todo que me pasa como responsable de gestionar una empresa bien argentina, y transitar cada una de estas zonas con herramientas, con distintas ópticas y distintas miradas. Así que esto fue nuestra intención, de que no solo haya información, sino que la información esté al servicio del hacer. Y era un poco lo que hoy entendemos que todos necesitamos, pero con un hacer un poco más enfocado en decisiones basadas en cosas fácticas, en resoluciones, en hechos concretos que nos permitan poder mejorar nuestra toma de decisión. Esta fue un poco toda la idea de cómo organizamos hoy, así que en principio, sin mucho más yo que agregar, quiero agradecer a todos los participantes que estuvieron acá, su participación, sus preguntas, y por supuesto estamos a disposición y a total servicio de esto. Jorge veo que se volvió a conectar, si quiere por ahí hacer alguna palabra de cierre, y si no, en principio, por supuesto, de parte de todos los panelistas y todos los que estamos acá, agradecer profundamente a la Unión Industrial de Avellaneda por darnos el espacio, y claramente nos quedamos a disposición y al servicio de los empresarios. Bueno, muchas gracias a ustedes. Déjame recordar para los que por ahí no participaron al principio de la charla, de la Unión Industrial de Avellaneda, puntualmente el Departamento de Formación e Innovación. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades semana tras semana, como para seguir ayudando y actualizando la información a todo el empresariado industrial. Les agradezco a cada uno de ustedes por las posiciones que han hecho recién. La verdad que es mucha información valiosa, y el consejo que nosotros damos es agarrar información realmente confiable, más allá de lo que decía recién, ¿no? Todo lo que está dando vuelta, realmente conseguir 1 o 2 profesionales de confianza a quien poder charlar, sentarse, entender, profesionales que entiendan y que conozcan nuestra empresa y que nos puedan dar realmente herramientas concretas para transitar todas estas crisis. Desde mi lado personal y como parte de la Unión Industrial de Avellaneda, muchas gracias a ustedes. Discúlpame, ahí estaba levantando la mano Jorge Matricali, no sé si querés decir algo, Jorge, final. Había una mano levantada. No, simplemente también para agradecer, Dani ya les dijo más o menos la posición de la Unión Industrial de Avellaneda, así que quería decir eso justamente, agradecerles, enormemente agradecidos, y bueno, vamos a seguir seguramente consultándoles, o nuestra Cámara siempre está a disposición para todos los que participaron de la charla también, para que nos hagan llegar sus consultas, y seguir viendo cómo hacemos de puente para resolver las necesidades. Así que eso quería decir y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, Daniel y la Cámara de Avellaneda, la Unión Industrial. Muchas gracias a todos, muchas gracias por participar y quedamos a total disposición. Les mandamos un abrazo y gracias por su tiempo.